En esta ocasión veremos un tema que todo accionista de una compañía tiene que saber y conocer. ¿Qué son las acciones? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se manejan? ¿Qué relevancia tienen dentro de la empresa? ¿Y qué representan para los accionistas? Como sabemos, dentro de una empresa o sociedad mercantil, existen dos factores importantes que merecen análisis para este tema. ¿Y qué son? En primer lugar, el capital. Y en segundo lugar, los accionistas. El capital de la empresa es el monto o valor total que han aportado a la compañía las personas que la integran. Los accionistas, por su parte, son quienes han aportado el capital y que son los dueños de la empresa. El capital de la empresa está dividido en acciones. Cada acción tiene un valor nominal, que en Ecuador debe ser de $1 o múltiplos de dólar. Por ejemplo, si cada acción tiene el valor nominal de $1 y el capital de la empresa es de $100,000, la empresa tendría 100,000 acciones de $1 cada una, las cuales estarán repartidas entre los accionistas según su monto de aportación de capital. En el primer gráfico, vemos a 3 accionistas, entre los cuales el capital total, es decir, el 100%, está repartido en partes iguales entre ellos, teniendo cada uno el 33.33% del capital. En el segundo ejemplo, tenemos 4 accionistas, entre quienes, de igual forma, el 100% de capital se reparte en proporciones iguales, correspondiéndole a cada uno el 25% del capital. Pero no siempre, el capital tiene que estar repartido en partes o proporciones iguales, sino que dependerá del monto de aportación de cada accionista al capital de la empresa, ya que habrá alguien que aporte más que los demás. En este gráfico, tenemos a 3 accionistas, donde uno de ellos tiene el 50% de las acciones, y los otros 2 tienen el 25% cada uno. En este otro ejemplo, tenemos a 2 accionistas, en el que uno de ellos tiene el 75% de las acciones, siendo un accionista mayoritario, y el otro tiene apenas el 25% del capital, siendo un accionista minoritario. Algo muy importante que debemos saber es qué relevancia tienen y qué papel juegan las acciones frente a los accionistas de la empresa. Su relevancia o importancia radica en que las acciones otorgan a los accionistas, por un lado, derechos políticos, es decir, derechos de voto. Y por otro lado, otorgan derechos económicos, es decir, derechos para recibir dividendos o participar de las ganancias de la empresa. Los derechos de voto son ejercidos por cada accionista en las sesiones de la Junta o Asamblea de Accionistas, que es el máximo órgano de la sociedad, en el cual se toman las decisiones más importantes de la compañía. En las juntas o asambleas de accionistas, las decisiones se toman por mayoría, es decir, se resolverá a favor de la opción que más votos tenga. Cada acción da derecho a un voto, por tanto, si un accionista, por ejemplo, tiene 50,000 acciones, entonces tendrá 50,000 votos. De aquí, la importancia de las mayorías dentro de las juntas de accionistas, ya que los accionistas mayoritarios podrán tomar las decisiones importantes de la empresa. Por ello, a los accionistas mayoritarios se los conoce como accionistas controlantes. Habíamos hecho referencia a que los derechos económicos tienen que ver con el derecho de cada accionista a recibir dividendos o utilidades, las cuales se generan a partir de las ganancias que ha obtenido la empresa al cierre de un ejercicio económico. Las utilidades o dividendos se repartirán o no, en base a lo que decida la Junta o Asamblea de Accionistas, ya que su reparto no es obligatorio, pues la Junta puede decidir no repartirlas para reinvertirlas en la empresa. En el caso de que, si se decida su reparto, este será en función del porcentaje que cada accionista tenga en el capital de la empresa. Por ejemplo, si un accionista tiene el 15% del capital de la empresa, tendrá derecho al 15% de las utilidades o ganancias generadas. Finalmente, otro punto importante a conocer es el referente al de la negociación de las acciones. En primer lugar, debemos decir que en las compañías anónimas y en las sociedades por acciones simplificadas, en las que su capital se divide en acciones, estas acciones son libremente negociables por regla general. Esto a diferencia de lo que ocurre en las compañías de responsabilidad limitada, cuyo capital se divide en participaciones que no son libremente negociables, sino que requieren del consentimiento unánime de todos los socios de la compañía. En el caso de las acciones, que es el tema que nos ocupa, se las puede negociar libremente sin que se requiere ninguna clase de autorización, y esta negociación se la puede requerir en 3 casos principalmente. En primer lugar, cuando por fines de expansión de la empresa uno o varios inversionistas
entregan dinero a la compañía, con lo cual a cambio, suelen pedir la entrega de un porcentaje de acciones. En este caso, él o los inversionistas se incorporarán a la empresa como socios o accionistas capitalistas. El segundo caso se puede presentar cuando una persona desea incorporarse a la compañía para aportar su trabajo, conocimiento o capital de trabajo. Y de esta manera, se incorporaría a la empresa como accionista y se le entregaría un porcentaje de acciones de la compañía previa negociación. Finalmente, un tercer caso que no es muy común en Ecuador, pero sí en países como Estados Unidos, se refiere al caso de que la empresa ponga en circulación un porcentaje de acciones para su compra y venta dentro del mercado bursátil o mercado de valores, lo cual generalmente se hace para conseguir financiamiento y liquidez. Si te gustó este video y quieres recibir más de nuestro contenido informativo, por favor suscríbete a nuestro canal.